Hola, buenas tardes, buen fin de semana para todos. Hacemos nuestro ratito de oración en este día leyendo un pasaje que está en el capítulo 11 todavía del Evangelio según San Marcos. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: Yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento: si contestamos del cielo, Él nos dirá por qué no creyeron en Él. Diremos entonces de los hombres, pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y él les respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. La pregunta de los sacerdotes, los escribas, los ancianos que se acercan a Jesús no parece estar esperando una respuesta, más bien es un desafío, o en todo caso esperarían una respuesta de Jesús que confirmara lo que ellos estaban diciendo, lo que ellos creían. Este hecho de que Jesús no tiene autoridad para hacer lo que está haciendo, en particular la reciente expulsión de los vendedores del templo. Una actitud que es en estas autoridades, que es típica de quienes ya de algún modo sienten que controlan a Dios, que ya lo conocen suficientemente para saber qué cosas puede Dios hacer y qué cosas no puede hacer, o quienes creen que saben cómo manejarse, en definitiva como si tuvieran la exclusividad de las cosas de Dios precisamente por ser sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo. Jesús hace también una pregunta que de alguna manera lo que les plantea es cuál fue la autoridad de Juan el Bautista, en todo caso, a quien tampoco ellos habían acreditado, otro que en nombre de Dios habla y obra, voy a decir extraoficialmente, fuera de los marcos de la práctica oficial de la religión y del templo y de la sinagoga. Los pone en este lugar que los deja sin respuestas. Cualquiera de las cosas que pudieran responder, pensando no en la verdad, sino en qué responderle a Jesús, sería un problema para ellos. Reconocer que Juan el Bautista venía de parte de Dios, tendrían que reconocer que así todo no quisieron escucharlo. Inclusive Juan el Bautista da testimonio de Jesús, así que tampoco en eso le creyeron. Decir que no venía de Dios, se ponen en contra del pueblo, de la gente que en general había sabido intuir las cosas de Dios, tanto en Juan el Bautista como en Jesús. Tendrían que en todo caso reconocer que hay cosas que no entienden, que hay cosas que los superan, que hay cosas que están por encima de sus esquemas y prejuicios, y podríamos decir que esto recién empieza. Vamos a leer a lo largo de la próxima semana otros enfrentamientos de Jesús con distintas autoridades antes de que llegue el momento de la pasión, antes de que en definitiva consigan condenarlo. Mientras tanto está este reconocimiento que las autoridades tienen que hacer del pueblo, por temor o por lo que fuera, en todo caso tienen que reconocer que, uno diría, la gente en general acepta con sencillez y alegría las cosas de Dios. Este modo nuevo de Dios de presentarse, este modo nuevo de Jesús de presentar en todo caso el rostro de Dios, y ya lo habían expresado alguna vez diciendo de Jesús: habla como quien tiene autoridad. Eso es lo que identifican, precisamente. Aquello que las autoridades no quieren reconocer, la autoridad de Jesús es la que el pueblo en general reconoce. No quiero decir que no haya que saber cosas de Dios, no quiero decir que no haya que tratar de conocer más, si se quiere usar la palabra estudiar, aprender, etc.
pero sí que está el riesgo que corren estas autoridades, el riesgo que se puede correr siempre frente a las cosas de Dios, de en algún momento pensar que más o menos ya sabemos cómo son las cosas, que conocemos las cosas de Dios, que incluso podemos hasta cuestionarle y preguntarle por qué las cosas no son como a nosotros nos parecen que deberían ser. Más allá de nuestros conocimientos y de nuestros parámetros, Dios siempre nos supera. Y en esto me parece lindo pedir la sencillez de ese pueblo que reconocía la presencia de Dios en el Bautista, que la reconoció en Jesús, que la celebraba, que estaba dispuesta a recibir cosas nuevas de parte de Dios, aun cuando no vinieran de la práctica oficial o de las autoridades religiosas. Se ven las cosas de Dios aún apartados de aquella estructura religiosa. De hecho, Jesús celebra también, lo hemos escuchado, levantando los ojos al cielo, Jesús dijo: te alabo, Padre, por haber revelado estas cosas a los pequeños, a los sencillos, y haberlas ocultado a los sabios en el mal sentido de la palabra, aquellos que tienen tantos conocimientos que ya no hay modo de que Dios pueda entrar en su corazón. Algo que tenemos que pedir una y otra vez, seguir profundizando en las cosas de Dios, tratar de conocer más, porque también nuestra inteligencia alcanza los niveles más altos de su capacidad cuando el objeto de su reflexión es Dios y las cosas de Dios. Seguir buscando ese conocimiento, pero no perder nunca la sencillez de quien se puede dejar sorprender, de quien se siente pequeño delante de las cosas y de la grandeza de Dios. Probablemente por eso Jesús acude una y otra vez a la imagen del niño. El niño, que es el que sabe en qué manos está, es el que sabe que hay quien vela por sus necesidades, especialmente por aquellas que superan las capacidades de uno mismo, y que se sabe amado, cuidado y dependiente, amorosamente dependiente de Dios. Ojalá podamos alimentar esta sencillez que nos abre los ojos y los oídos del corazón para ver y escuchar e identificar las cosas que son de Dios, aunque no vengan por el lado que uno cree que tienen que venir. Que el Señor nos abra así el corazón a recibirlo cada vez que nos acercamos a su palabra, cada vez que en alguna situación hacemos el esfuerzo de identificar de qué manera Dios se hace presente. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.